Ser anfitrión de un mundial tiene una carga diferente para las selecciones, y no hay una que tenga mayor presión que México. La selección mexicana llega al torneo tras años de crisis y buscará reponerse frente a sus hinchas. ¿Cómo llega al torneo y cuáles son sus chances reales? Lo veremos ahora. En su historial de mundial, México ha sido un eterno participante de las copas. Disputó su primer mundial en 1930 y luego, desde 1950 en adelante, disputó 16 de 19 mundiales. En 2 ocasiones no clasificó y en otra, 1990, fue suspendida por la FIFA, por el caso de los cachirules, los jóvenes mayores de 20 años que disputaron el clasificatorio sub-20 en 1998. En sus primeros torneos era casi el hazmerreír del mundial. En 17 partidos entre 1930 y 1966, solo ganó un encuentro, perdiendo 13 de ellos. A medida que pasaron las décadas, el equipo mejoró su rendimiento y la exigencia ya era otra. La gran cruz de la selección mexicana desde 1994 hasta hoy ha sido la incapacidad de poder llegar al inalcanzable quinto partido, el de cuartos de final. Entre 1994 y 2018, México siempre quedó eliminada en los octavos de final. Sufrió derrotas contundentes, como ante Argentina en el 2010 y Brasil en el 2018, mientras que en otras ocasiones sufrió durísimas caídas, como en penales ante Bulgaria en 1994, en tiempo extra ante Argentina en el 2006 y el partido ante Países Bajos en el 2014, el famoso encuentro del supuesto penal a Arjen Robben en tiempo de descuento. Hasta esta racha terminó siendo positiva en comparación a lo que ocurrió en el Mundial de Qatar, donde la selección dirigida por Gerardo Tata Martino ni siquiera pudo superar la fase de grupos, algo que ocurrió por primera vez desde 1978. La noticia positiva para el Tri es que sus mejores actuaciones de la historia se dieron en tierras mexicanas. Al ser sedes por tercera vez, algo único en la historia, podrán tratar de repetir o superar lo que se dio en ocasiones anteriores. En 1970, el equipo avanzó a cuartos de final en el grupo A de forma directa porque eran solo 16 selecciones. En esta fase perdió 4-1 ante Italia en Toluca. En su segundo torneo, 1986, ya disputaban la Copa 24 selecciones. México ganó su grupo, que integraban Bélgica, Paraguay e Irak. En octavos de final logró la victoria más importante de su historia en mundiales, derrotando 2-0 a Bulgaria, incluyendo un inolvidable gol de Manuel Negrete. En cuartos de final el equipo siguió peleando, pero cayó por penales ante Alemania Occidental. Aquel triunfo en octavos hasta hoy es la única victoria mexicana pasando la fase de grupos. Con el peso de ser anfitriones nuevamente, la presión era alta para llegar en buen nivel al mundial. El problema es que todo el proceso previo al torneo fue caótico. Diego Coca fue elegido como reemplazante de Martino tras el Mundial de Qatar, pero el técnico apenas duró 4 meses en el cargo, luego de perder por 3-0 ante Estados Unidos en la Nations League de CONCACAF. Jaime Lozano fue su reemplazante, pero solo aguantó un año en el cargo. Ganó la Copa Oro de 2023, pero su pésima campaña en la Copa América de 2024, donde México quedó eliminada en fase de grupos, hizo que la federación lo despida y vuelva a buscar un técnico. Para no volver a fallar en la elección, apostaron al entrenador mexicano de mayor renombre, Javier Aguirre, quien meses antes estaba dirigiendo al Mallorca de España. El vasco así volvió a la selección luego de 14 años, con la posibilidad de dirigir al Tri en su tercer mundial, luego de los torneos del 2002 y 2010. Con 67 años de edad para cuando inicie el mundial, fue una apuesta por un técnico con una enorme experiencia a nivel clubes y selección, uno de los más respetados del país. Para acompañarlo, la federación decidió incluir a Rafa Márquez, quien se retiró del fútbol y asumirá como entrenador al terminar el torneo en el 2026, iniciando así el proceso de transición para las eliminatorias del 2030. El desafío de Aguirre fue mejorar el nivel en la previa al Mundial. A nivel CONCACAF su rendimiento fue mejor. Ganó los 2 torneos en los que disputó el 2025. Primero la Nations League, donde superó a Panamá en la final por 2-1, mientras que ganó la Copa Oro unos meses después, derrotando a Estados Unidos en la final, su primera victoria ante los estadounidenses por un torneo oficial desde el 2019. A pesar de estos logros continentales,
el buen rendimiento no se vio reflejado en algunos resultados, generando preocupación, en especial a la hora de enfrentar a rivales de otras confederaciones. Entre inicios de 2023 y inicios de 2026, los mexicanos disputaron 25 partidos ante selecciones que no están en la CONCACAF, de diferentes niveles. De estos partidos, solo ganaron 5 de ellos, empataron 10 y perdieron en 8 ocasiones. Apenas ganaron el 20% de estos encuentros. Lo peor para México es que los triunfos fueron ante selecciones muy por debajo en el ranking FIFA, como Ghana, Bolivia, Nueva Zelanda y Arabia Saudita. A finales de 2025, tras ganar la Copa Oro, la selección disputó 6 amistosos ante selecciones que disputarán el Mundial, todos ellos en Estados Unidos y México, donde la mayoría del público apoyaba a la selección mexicana. El equipo no ganó un solo partido, empatando 4 y perdiendo 2, incluyendo una aplastante goleada por 4-0 ante Colombia. A esto hay que sumar que empató sus 2 últimos amistosos en marzo ante Portugal y Bélgica. En estos 8 partidos de fecha FIFA desde septiembre, solo anotó 5 goles y recibió 10 en contra. Para muchos hinchas, esta falta de competitividad se debe a que el fútbol mexicano no desarrolla suficientes talentos que puedan competir fuera de su país. Uno de los síntomas más claros de este desarrollo es la cantidad de jugadores mexicanos en las grandes ligas europeas. Si hacemos el conteo en esta temporada, solo 5 futbolistas del país jugaron minutos en estas ligas: Johan Vázquez en Genoa, Raúl Jiménez en el Fulham, Santiago Jiménez en el Milan, Álvaro Fidalgo en el Betis y Obed Vargas en Atlético Madrid. De estos 5 jugadores, solo Vázquez y Raúl Jiménez han estado más de 1000 minutos en cancha. Hasta selecciones de CONCACAF como Haití tiene a 3 jugadores con estas estadísticas. En comparación, Estados Unidos tiene a 15 futbolistas que disputaron al menos 1000 minutos en las grandes ligas, casi 8 veces más. Al comparar este total con años anteriores, el retroceso es muy claro. En la temporada 2022-2023, durante el Mundial de Qatar, 6 jugadores disputaban más de 1000 minutos en las grandes ligas, 3 veces más que hoy, mientras que en el 2018 eran 4. Referentes de la selección, como el central César Montes y el mediocampista Edson Álvarez, dejaron de jugar en ligas como la Española y la Premier League para ser titulares en competencias menos conocidas, como la Liga de Turquía y la de Rusia. Como en décadas anteriores, la selección ha tenido que recurrir a nacionalizar jugadores destacados de otros países, como Germán Berterame y Julián Quiñones, quienes nacieron en Argentina y Colombia, pero que hoy juegan por la selección mexicana. También han buscado futbolistas con raíces mexicanas que viven en otros países, como el caso de Fidalgo. Solo 3 jugadores surgidos en la Liga MX tienen minutos en ligas europeas. Como si estos problemas no fueran suficientes, aparecieron otros en zonas donde uno menos esperaba. En marzo, el arquero del América, Luis Malagón, dueño del arco de la selección, quedando así descartado para el Mundial que había esperado disputar. Esto dejó al técnico Aguirre sin su principal opción como arquero a solo días de sus últimos amistosos antes del Mundial. Para suplir este cupo, apostó por el nombre más reconocido de la selección de las últimas décadas en mundiales, Guillermo Ochoa. El hoy arquero del AEL Limassol de Chipre tiene 40 años y ha tenido actuaciones históricas en mundiales, siendo figura en varios partidos. Ahora, cuando parecía que ya no iba a ser parte del proceso, se le abrió una puerta inesperada con la chance de poder participar. De cualquier forma, se espera que el portero titular sea Raúl Rangel de Chivas. En la defensa no hay dudas que Johan Vázquez y César Montes serán titulares, mientras que por los costados no hay una certeza total sobre quiénes serán los laterales titulares. Jorge Sánchez, titular en el Mundial de Qatar, pelea el puesto con Israel Reyes del América por derecha, mientras que Jesús Gallardo, uno de los más experimentados del plantel, jugaría por el carril izquierdo. Dentro de las dudas, en otras zonas del campo, apareció un nombre que trajo grandes esperanzas: Gilberto Mora. Pocos futbolistas en el mundo pueden ser considerados estrellas siendo adolescentes, pero Mora rompió todos los esquemas desde que debutó con los Xolos de Tijuana en el 2024. En su primer partido dio una asistencia y en el tercero marcó un gol, todo antes de cumplir 16 años. Con la necesidad de buscar alternativas, Javier Aguirre lo convocó a la Copa Oro de 2025 y le dio la chance de debutar ante Arabia Saudita en los cuartos de final, convirtiéndose así en el jugador más joven en jugar por la selección mayor mexicana en la historia.
En la semifinal ante Honduras, asistió a Raúl Jiménez para derrotar al equipo y fue titular en la final ante Estados Unidos, y consagrándose como la gran esperanza de la selección mexicana tras tan solo 3 partidos y antes de cumplir 17 años. Juega como media punta y tiene la capacidad para crear chances para sus compañeros con gran visión, como también definir las jugadas con goles. Aguirre destacó que siempre pelea todas las pelotas y no se esconde, sin importar que reciba patadas por parte de los rivales con mayor edad y fuerza. Tuvo un complicado inicio del 2026, sufriendo una pubalgia que lo dejó fuera por varias semanas. Volverá a practicar en abril y su recuperación será fundamental para que se convierta en la gran figura joven del torneo. No es la única figura con problemas de lesiones en el último tiempo. Edson Álvarez, el capitán de la selección, se operó tras una lesión en el tobillo en febrero. Para inicios de abril volvería a las prácticas, por lo que tendría tiempo suficiente para estar de vuelta en el plantel. Álvarez es la pieza más importante en el esquema de México. Es el líder defensivo del equipo, siendo el jugador con más duelos defensivos, más intercepciones y duelos aéreos de la selección en la última Copa Oro, liderando en todas las categorías estadísticas de defensa. Fue también el líder en circular la pelota, al ser el que más pases intentó en el torneo, cerca de 60 por partido, completando el 90% de ellos. Hasta en ofensiva ha tenido aportes importantes. Su juego aéreo hace que sea una de las armas más peligrosas de la selección en las pelotas paradas. Convirtió 2 goles de cabeza en la Copa Oro, incluyendo el gol que le dio el título a la selección. El juego aéreo ha sido una de las fortalezas de México en el último tiempo. En la última Copa Oro anotó 4 de sus 10 goles por esta vía, por lo que podría ser una alternativa para convertir. En caso que no esté en condiciones, Eric Lira podría jugar en su lugar, por sus buenas actuaciones en el Cruz Azul. El máximo referente del equipo sigue siendo Raúl Jiménez. Con 34 años de edad, es el delantero más importante del equipo y el mejor jugador mexicano en el fútbol europeo. Sigue estando vigente en el Fulham, marcando 10 goles en esta temporada. Su mejor rendimiento en la selección, para felicidad de los hinchas, se dio en la última Copa Oro y en la Nations League de 2025. En la Copa anotó 3 goles, incluyendo goles importantes como en la semifinal ante Honduras para ganar 1-0, mientras que anotó uno de los goles en la final ante Estados Unidos, para que México obtenga el título en Houston. Hasta ahora su gran deuda ha sido en mundiales, ya que fue convocado en 3 ocasiones, pero apenas disputó 116 minutos y no anotó ningún gol. Este mundial será su última chance para revertir estos números. El problema para la selección es que el hombre que se espera sea referente para el ciclo ha quedado relegado, Santiago Jiménez. Chaquito era visto como la gran esperanza mexicana, por su gran rendimiento en el Feyenoord. Fue transferido al Milan, donde la expectativa era que pueda dar el gran salto a la élite del fútbol mundial, permitiendo que México vuelva a tener un jugador en estas esferas. El problema es que Jiménez tuvo varios problemas de lesiones desde que llegó al club. En la última temporada solo marcó 1 gol en 12 partidos. Esto porque se perdió casi 5 meses de actividad debido a una lesión en el tobillo. Su rendimiento en la selección también tuvo altibajos en todo este tiempo. Con solo 24 años ya disputó 46 partidos con la selección, pero solo marcó 6 goles, un número muy bajo para un delantero. De estos 6 tantos, 4 de ellos fueron en amistosos y 2 por torneos oficiales. Es también un reflejo de cómo el equipo mexicano no puede aprovechar la capacidad de sus principales estrellas. Además de Mora, la selección busca figuras más jóvenes, porque referentes como Irving el Chucky Lozano no estarán disponibles. En el caso de Lozano, al no tener minutos en su club, el San Diego de la MLS. Por esta razón, jugó Obed Vargas, quien suma pocos minutos en el Atlético Madrid, pero es uno de los mayores jugadores en proyección de la selección con 20 años. También tendrá oportunidades Armando González de Chivas, conocido como Hormiga, es uno de los goleadores de la Liga MX, por lo que sería una buena alternativa para los atacantes de más prestigio. La selección buscará aprovechar todas las ventajas que puede tener un anfitrión. Una de ellas es una concentración y preparación pocas veces vista. Iniciará a comienzos de mayo y durará 6 semanas. Aquí todos los jugadores de la liga local estarán disponibles, por lo que se acortó el calendario y se jugará la fase final sin estos futbolistas. Aguirre dijo que en este tiempo de trabajo se permitirá estructurar una selección altamente competitiva. En papeles, la principal ventaja de los mexicanos será jugar de local ante un público que debería de estar de su lado.
disputará sus partidos en el Grupo A ante Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, en partidos que se jugarán en el Estadio Renovado Azteca y en el Estadio de Guadalajara. El partido inaugural será ante Sudáfrica, el mismo que abrió el Mundial del 2010, con México teniendo al mismo técnico y posiblemente con el mismo arquero que en aquel torneo. La cuestión es que el hincha mexicano ha estado en situación de rechazo de la selección en los últimos años. Los malos resultados, el hecho que jueguen casi todos sus amistosos en Estados Unidos por cuestiones de recaudación y una mayor expectativa de rendimiento, ha hecho que los hinchas abucheen a su equipo cuando juega en México. Esto ocurrió en la reinauguración del Azteca ante Portugal, partido que terminó 0-0 y con los hinchas abucheando al momento del pitazo final. El propio Raúl Jiménez, meses antes, declaró que era triste que el equipo, cuando juega de local, sea abucheado, incluso dejando a entender que por esta razón los partidos se juegan en Estados Unidos. Curiosamente, en el siguiente encuentro, en San Antonio, Texas, el equipo salió abucheado tras perder ante Paraguay. Si vemos los antecedentes de su grupo, tiene récords positivos ante todos sus rivales. Ante Corea sumó 8 victorias contra 4 de los coreanos, ganando los 2 partidos en mundiales, en 1998 y 2018. Llevan 20 años sin perder ante Corea por partidos oficiales, la última derrota siendo en el 2006. En el 2025 se enfrentaron y empataron por 2-2, partido que empató Santiago Jiménez en tiempo de descuento. Si contamos los partidos contra Checoslovaquia, sus antecedentes ante República Checa son parejos, 2 victorias por lado, pero México ganó el único duelo mundialista en 1962 por 3-1. Ante Sudáfrica empató en el cruce del 2010, pero perdió su otro partido en la Copa Oro del 2005. De cualquier forma es visto como el equipo favorito para avanzar de ronda. Una de las claves para el equipo mexicano será obtener el primer lugar en el grupo. De esta manera se asegurará de jugar los 16avos de final en México, sin tener que viajar a los Estados Unidos para enfrentar a uno de los mejores terceros como rival. Tampoco es una mala opción terminar segundos, ya que enfrentará al segundo del grupo B, uno de los más débiles del torneo. Todo esto es especulación, pero será el gran desafío del Vasco Aguirre y los referentes del plantel poder hacer un gran mundial para olvidar los malos momentos que han tenido en estos últimos años.